Hola y bienvenidos todos a esta lección 30 del módulo de cuidados respiratorios avanzados. Soy Susana Álvarez, trabajo desde hace 35 años en el servicio de neumología de la Fundación Jiménez Díaz y los últimos 13 en el departamento de broncoscopia y neumología intervencionista del mismo centro. He elegido el tema del diagnóstico del nódulo de pulmón porque, a mi modo de ver, es el responsable del gran desarrollo tecnológico que está dándose lugar en las unidades de broncoscopia y neumología intervencionista a nivel internacional. Y ahora veremos por qué. Empezaremos con la definición de lo que es un nódulo pulmonar. Es una opacidad redondeada de menos de 3 centímetros, mayor de ese tamaño ya sería considerado una masa, que está rodeada por parénquima pulmonar sano y que radiológicamente no se aprecian otras alteraciones como puede ser derrame pleural, atelectasias o adenopatías. En cuanto a la incidencia, debemos destacar que el nódulo pulmonar puede ser un hallazgo radiológico casual hasta en el 0,2% de los casos. Es decir, una radiografía hecha por cualquier otro motivo, por cualquier otra patología, puede arrojar un diagnóstico de nódulo pulmonar en 2 de cada 1000 radiografías. El 20% de todos estos nódulos van a ser malignos. Y hay que tener en cuenta que la supervivencia a 5 años en este estadio, que correspondería a un T1N0M0, puede llegar a ser hasta del 85%, bajando drásticamente este porcentaje en etapas más avanzadas, en las que apenas llega a un 10%. El nódulo pulmonar solitario es la manifestación más común del cáncer pulmonar en pacientes completamente asintomáticos. En los programas de cribado de cáncer de pulmón se está utilizando un TAC de baja densidad a pacientes fumadores de más de 50 años, en los que la incidencia en este tipo de pacientes sube hasta de un 20 a un 50% los diagnósticos de nódulo de pulmón. Bueno, hemos destacado que hasta el 40% de estos nódulos hallados de manera casual pueden ser neoplásicos, pero también tenemos otras etiologías. Dentro de las infecciosas destacan los granulomas, dentro de las vasculares las malformaciones arteriovenosas o el infarto pulmonar. Dentro de las neoplasias, pero benignas, el más común suele ser el amartoma. También tenemos malformaciones congénitas como la atresia bronquial con implantación mucoide o el secuestro pulmonar, u otras ya un poco más raras si cabe, el nódulo en la piel o la fractura costal, etc. Metiéndonos ya en el tema del diagnóstico del nódulo pulmonar, vamos a hablar sobre los criterios clínicos, las técnicas de imagen, entre las que destaca la tomografía axial computerizada y la tomografía por emisión de positrones, la punción transtorácica con aguja fina guiada por TAC, la broncoscopia y las técnicas asociadas, que es donde más nos vamos a extender, la videotoracoscopia y la toracoscopia. En cuanto a los criterios clínicos y radiológicos, la edad va a ser fundamental, el hábito tabáquico, la historia familiar y los antecedentes previos. En cuanto a las características radiológicas, tendrán determinada importancia el tamaño, los márgenes, si hay calcificaciones o no, la tasa de crecimiento, la densidad y la localización. En cuanto a la edad, un hallazgo de un nódulo pulmonar solitario en una radiografía de un paciente menor de 50 años tendrá una proporción estimada de un 33% de que esa lesión sea maligna. Esta proporción sube hasta el 65% en pacientes de más de 50 años. En cuanto al hábito tabáquico, como todos sabemos, es el principal factor de riesgo de carcinoma broncogénico y el riesgo es proporcional al consumo.
Las técnicas de imagen son los primeros exámenes que se hacen al paciente, por lo tanto son los primeros que detectan la presencia de un nódulo pulmonar. Si ha sido detectada una radiografía, inmediatamente surge la necesidad de hacer una tomografía axial computerizada. En estas técnicas lo que nos aportan son una información muy valiosa acerca del tamaño, de los márgenes, de la presencia o no de calcificaciones y de forma seriada y comparativa podemos hallar la tasa de crecimiento del nódulo. En cuanto al tamaño, es un factor pronóstico muy importante, ya que todo nódulo menor de 1,5 centímetros augura una supervivencia hasta del 86%. Sin embargo, ya pasamos a un 79% en nódulos que van desde 1,6 a 3 milímetros. Por encima de los 3, acordaros que ya no es nódulo sino masa. Los márgenes también es una característica radiológica de estimación de malignidad, ya que las lesiones benignas suelen tener bordes regulares y lisos, al contrario de las malignas que suelen tener bordes irregulares, lobulados o espiculados, desde un 88 a un 94%. Sin embargo, las calcificaciones suelen ser indicativo de benignidad. Estas calcificaciones pueden ser sólidas, centrales, laminares o en forma de palomitas de maíz, como es en el caso de los amartomas. Otra característica radiológica es la tasa de crecimiento. Hay un indicativo que es el doubling time, que es lo que tarda en crecer un 25% del diámetro del nódulo en un determinado tiempo. Las lesiones malignas se caracterizan porque este doubling time ocurre entre los 20 y los 400 días de la aparición del nódulo. Tiempos menores sería indicativo de lesiones infecciosas, es decir, las lesiones infecciosas crecen muchísimo más rápido, y tiempos menores las lesiones benignas. La densidad también es importante. Hay lesiones sólidas y lesiones subsólidas. Las lesiones subsólidas en vidrio de lustado puro o con componente sólido suelen ser indicativos de malignidad, ya que las lesiones malignas presentan una densidad menor. Y por último tenemos la localización del nódulo, ya que las lesiones malignas hasta en un 70% se localizan en lóbulos superiores. La otra prueba de imagen que juega también un papel muy importante en el diagnóstico del nódulo pulmonar es la tomografía por emisión de positrones, el PET-TAC. Se basa en la utilización de un contraste del flúor 2 desoxideglucosa que es absorbido con mayor asiduidad por las células que presentan un mayor metabolismo. Esta prueba tiene una gran sensibilidad del 96,8% y una especificidad del 77,8% en la identificación de malignidad. Es una prueba muy segura, en torno al 90%. Sí que presenta falsos positivos, generalmente mascarados por enfermedades inflamatorias o por granulomatosis, por ejemplo, tuberculosis, por tromboembolismo pulmonar o por artefactos. Esto quiere decir cuando tenemos que realizar una broncoscopia con toma de muestras, de biopsias, este TAC tiene que estar hecho con anterioridad a la broncoscopia, ya que la broncoscopia luego puede ser un factor de falsos positivos. Y en cuanto a los falsos negativos, se deben sobre todo a un pequeño tamaño de la lesión, por debajo de 7 milímetros, o a malignidad en bajo grado también está asociado a problemas durante la mala técnica. El índice de captación estándar es el SUB y el SUB es un factor pronóstico independiente del estado clínico y del tamaño de la lesión, ya que proporciona información acerca de la evolución de estas lesiones y los valores más altos del SUB se asocian a tumores de más alto grado y por consiguiente con peor pronóstico, debido generalmente al comportamiento más agresivo de los mismos.
Si el PEC-TAC arroja un diagnóstico negativo del nódulo pulmonar, no se precisa que se sigan realizando estudios complementarios dado al valor predictivo negativo de la prueba. Y también nos permite seleccionar la zona más rentable de cara al diagnóstico para la toma de muestras. Y ya pasamos a las técnicas invasivas. La primera de la lista es la punción transtorácica. Es una punción que se realiza con una aguja fina a través de la cual aspiramos contenido y que son guiadas o bien por TAC o por ecografía. Tienen una sensibilidad para el diagnóstico de malignidad del 86% y una especificidad del 99%. El primer inconveniente o efecto secundario es el neumotórax, hasta en un 15% de los casos, con necesidad de drenaje torácico en el 7% de ellos. Está contraindicada en mala colaboración por parte del paciente cuando nos encontramos un pulmón único, cuando la función respiratoria es muy deficiente, en diátesis hemorrágica o en enfisema de bullas extensas próximas al nódulo. Con respecto a la PAD guiada por ecografía, hay que decir que esto sí que se puede hacer en un departamento de broncoscopias, ya que todos los departamentos de broncoscopias tienen ecógrafo, y que solo se pueden pichar a través de ecografía lesiones que estén pegadas a la parrilla costal. El riesgo de neumotórax en estas lesiones es menor y como las contraindicaciones son las mismas que la anterior: mala colaboración, diátesis hemorrágica, etcétera. Bueno, ya nos metemos en el campo de la broncoscopia y lo primero que vamos a determinar es el tipo de muestras que vamos a extraer, que vamos a obtener en una broncoscopia, de menor a mayor complejidad, que es el aspirado bronquial, el lavado broncoalveolar, el cepillado ciego, las biopsias transbronquiales y la PAF. Y esto además nos va a permitir hacer un repaso del temario. Bueno, el aspirado bronquial sería la primera muestra en complejidad, que ni siquiera la he puesto en la diapositiva, porque es lo que vamos a ir recogiendo a través del canal del trabajo del broncoscopio a medida que nos internamos por el árbol bronquial, que es una mezcla de secreciones, suero, un poco de sangre, incluso lidocaína, que es lo que utilizamos como anestésico local. La rentabilidad es prácticamente nula para malignidad en el diagnóstico del nódulo. La siguiente prueba en complejidad sería el lavado broncoalveolar. La rentabilidad de esta prueba para malignidad también es muy baja, pero sin embargo tiene muy buena rentabilidad para procesos inflamatorios, tanto infecciosos como no infecciosos, y lo que nos va a descartar o lo que nos va a permitir diagnosticar son nódulos de etiología no maligna. Se basa en la instilación de suero salino al 0,9% estéril en jeringas seriadas, de tal manera que introducimos 50 centímetros cúbicos de suero en una jeringa que luego aspiramos, metemos la segunda jeringa, aspiramos, metemos la tercera y aspiramos. La primera jeringa se considera que es lavado bronquial, que ha lavado solo los bronquios. La segunda va un poquito más allá, por lo tanto es mixta. Y la tercera es la que ha llegado a los alveolos, los ha lavado y ha recogido material. La siguiente prueba sería el cepillado ciego. Introducimos un cepillo que tiene unas cerdas en la parte distal por un bronquio que, viendo por la radiografía, por el escáner, conduce a la lesión, y ahí cepillamos. Esto consiste en arrastrar material que luego se extiende en un porta, se fija con alcohol y que se envía al patólogo para que lo visualice en un microscopio. El principal riesgo es el sangrado y el riesgo de neumotórax también es importante, dado que el cepillo termina en una parte distal metálica fina que, como todos los nódulos están bastante periféricos, tiene capacidad para llegar a la pleura y perforarla. Y luego están la reina de las muestras, que es la biopsia.
En este caso se llaman biopsias transbronquiales porque estamos cogiendo biopsias de una zona en la que ya no vemos, no estamos viendo, está más allá del bronquio. La rentabilidad varía muchísimo dependiendo de cómo se extraigan estas muestras. Si es a ciegas, como en el caso del cepillo, metemos un forceps o pinza que termina en una especie de cazoleta a través de un bronquio y guiándonos por el escáner. Pensamos que puede llegar a la lesión y cuando creemos que estamos en la lesión cogemos muestras. Eso, la rentabilidad es muy baja, entre un 15 y un 30%, dependiendo también del tamaño de la lesión. Las rentabilidades más bajas serán asociadas a tamaños menores del nódulo. La rentabilidad aumenta mucho si las biopsias se hacen ya con apoyo radioscópico y más todavía si se hacen con algún tipo de navegación. Pueden llegar a más del 80%. Las complicaciones en toda muestra de biopsia transbronquial van a ser hemoptisis, que puede llegar a ser grave, ya que estamos extrayendo una muestra de una biopsia de una zona que está vascularizada y en la que no podemos hacer hemostasia. Y el neumotórax en un 2% es menor cuando hay apoyo de radioscopia. Bueno, ya vamos a empezar a introducir la tecnología en la toma de biopsias. La primera etapa sería la ecografía radial, que se compone de una mini sonda que tiene un detector ecográfico en el extremo y que, unida a un rotor, que es el que está aquí arriba en la fotografía superior, le permite girar 360 grados. Esta mini sonda se introduce insertada en un catéter hueco a través del canal de trabajo del broncoscopio y nos permite llegar a lesiones periféricas, y una vez que en la pantalla vemos que la curvatura concéntrica de esa imagen ecográfica que nos da un bronquio hueco se rompe y aparece una imagen como de huevo frito, eso lo que nos indica es que dentro de ese bronquio hay una ocupación. Si lo hemos metido por el bronquio que parece llegar a la lesión y está a una distancia más o menos de la estimada, pensamos que estamos dentro de la lesión, retiramos la mini sonda dejando el catéter enfrentado a esa lesión y ya empezamos a meter la pincería, que sería en este caso una pinza de biopsia. Generalmente va acompañada de un cepillo, incluso se le puede añadir una aguja fina. Estos fungibles han sido previamente medidos, como vemos en la fotografía de abajo, poniendo topes en el extremo proximal, que es el que vamos a manejar desde fuera del broncoscopio para saber exactamente hasta dónde podemos introducir esta pincería. Por supuesto, si combinamos la minisonda radial con un broncoscopio ultrafino, que son estos que veis aquí en la fotografía en la parte de la derecha, se une un canal de trabajo grande con un calibre total muy fino, podremos llegar mucho más lejos y alcanzar áreas del pulmón más periféricas. El siguiente dispositivo en complejidad sería el navegador electromagnético. Este sistema se basa en 4 componentes, que es un software que es capaz de planificar la intervención y proporcionar la guía en tiempo real para la localización de la sonda, un campo electromagnético que rodea al paciente, que generalmente consta de una tabla que se apoya en la camilla, que está entre la camilla y la espalda del paciente, una sonda que se introduce por dentro del canal de trabajo del broncoscopio y un catéter que prolonga el canal de trabajo y que está reforzado en titanio y es la punta de esta sonda la que reconoce el campo magnético y extrapola al, a la planificación que se ha hecho con anterioridad. Lo primero que se va a hacer en todo procedimiento de navegación es una planificación.
La planificación se hace con las imágenes de un TAC hecho expresamente para el efecto, porque tiene una serie de cortes especiales que son las que lee el ordenador y que se graba generalmente en un CD. El CD es leído por el ordenador y permite trazar una ruta. Hace una composición virtual de los bronquios con las características propias de ese paciente y yo cuando le explico la navegación a los pacientes les digo que esto funciona como un GPS de coche, que en lugar de calles vamos a tener bronquios y que en lugar de coche vamos a tener la punta de la sonda que el campo magnético es capaz de reconocer y extrapolar al callejero que hemos hecho con sus bronquios. Todo esto se graba en un pendrive y el pendrive a su vez se introduce en el ordenador. Y ahora os voy a comentar las fotos de esta diapositiva, empezando por la de la izquierda. Este sería el sistema, una camilla con el campo magnético. No se ve porque es una placa que está debajo del colchón de la camilla y que va unida al ordenador central, que es este, que en este caso es un Super Dimension. Este ordenador también va unido a unos cables que se van a colocar en el pecho del paciente, en la diapositiva central, de una determinada manera y son los que van a reconocer el volumen del tórax del paciente. Y en la tercera fotografía, la de la derecha, os enseño cómo es la sonda, que es esta que aparece aquí estirada, que tiene el cabezal azul. Y lo primero que se hace antes de empezar la navegación es medir los fungibles que vamos a utilizar para la extracción de muestras con respecto a la longitud de ese catéter, porque ese catéter es el que va a quedar dentro y tenemos que marcar toda la pincería, como en el caso de la mini sonda radial, para saber exactamente hasta dónde podemos introducirla. En este caso va a ser una pinza de biopsia, un cepillo. Hay una aguja fina específica para la navegación que se llama el Artpoint, que tiene un calibre de unos 19G que nos permite obtener muestras de muy buena calidad. Podemos meter un catéter seco, etcétera. Los procedimientos de navegación electromagnética se pueden hacer de diversas maneras dependiendo de lo fácil o difícil que esté el acceso al nódulo y de las características del paciente. La más simple, lo más fácil sería con el paciente ambulante hacer una navegación con respiración espontánea y una sedación. Esto es lo que nosotros llamamos navegación normal y ya está. El siguiente paso en complejidad sería hacerlo con el sistema de Lumisight, que es el prototipo nuevo de navegación que permite asociar a la navegación la radioscopia y la minisonda radial. Este sistema obliga ya a una anestesia general porque en su proceso se tiene que hacer en un determinado momento para integrar la radioscopia, se tiene que hacer una pausa de apnea, cosa que no podemos hacer por supuesto con sedación y que ya no lo tiene que hacer un anestesista parando la ventilación invasiva y ya nos obliga a tener una intubación orotraqueal. Por lo tanto, bueno, aunque pudiera ser ambulante, generalmente ya para toda anestesia general en mi centro ya se requiere reservar una cama de hospitalización por si acaso hay alguna eventualidad. Y la tercera manera en complejidad sería hacerlo con un TAC cónico. Esto es lo que llamamos el Convincity, que ya nos obliga a... Hasta ahora hemos trabajado en nuestro departamento porque los quirófanos normales los hacemos en el departamento, traen un respirador y viene el anestesista a la sala, pero ya en este caso, en el caso del Convincity, ya nos obliga a trasladarnos a un quirófano híbrido en el que está instalado el TAC cónico. Esto también es con anestesia general, con intubación. Se necesita por lo menos un tubo del 8 o superior
para poder hacer la broncoscopia garantizando una buena ventilación del paciente. Y también necesitamos, por lo menos en mi centro, la reserva de una cama de hospitalización. El navegador lo que nos va a indicar es por dónde tiene que pasar el broncoscopio. Llegará un momento que el broncoscopio no avance más, o por calibre o por longitud, y que solo se irá pasando ya la guía. El navegador va indicando por dónde pasa la guía y a qué distancia estamos del centro de la lesión en todo momento. Cuando llegamos a menos de 1 centímetro del centro de la lesión, ahí es donde tenemos dos opciones: o empezamos a coger las biopsias o combinamos con otras técnicas. En este caso, la principal técnica con la que combinamos es con la ecografía radial. El navegador es una técnica virtual que nos está diciendo a qué distancia estamos del centro de la lesión, pero en ningún momento la estamos viendo. Yo, para ponerle un ejemplo a los pacientes, les digo: cuando el GPS llega a su destino, uno saca la cabeza por la ventanilla y confirma que está donde quiere estar. En este caso, nosotros lo que hacemos es meter la sonda radial. En visión, con el navegador no tenemos en tiempo real. La minisonda ecográfica lo que nos da sigue siendo una visión muy pobre, pero es una visión en tiempo real. Y si los dos, el navegador te dice que estás a 0 o a 1 centímetro del centro de la lesión, y la minisonda nos dice que en ese punto el bronquio no es normal, pues tenemos bastante garantía de que estamos donde queremos estar. El siguiente paso en complejidad sería el Illumisite. El Illumisite es el nuevo navegador que permite integrar la radioscopia y la sonda radial dentro del mismo procedimiento. Una vez que hemos llegado a una distancia apropiada del centro de la lesión, hacemos un barrido con el arco de rayos y toda esta información se integra dentro del navegador, que la utiliza para hacer una recomposición también radioscópica del nódulo. Y la tercera prueba en complejidad de la navegación sería la navegación ayudada del Convincity. El Convincity es un TAC cónico, generalmente está en salas específicas o bien de quirófanos o de rayos. Esto es un quirófano híbrido. Y este TAC lo que sí que nos permite ya es hacer una reconstitución tridimensional del nódulo e integrarlo a la navegación. Cuando hemos llegado a una distancia óptima del nódulo, hacemos un TAC, y ese TAC nos permite destacar y poner en evidencia el nódulo y además localizarlo en 3 dimensiones, de tal manera que en este procedimiento, cuando estamos cogiendo biopsias, vemos en tiempo real abrirse la pinza y coger muestras de ese nódulo en el que estamos en las 3 dimensiones del espacio. Y lo último que tenemos en tecnología en este campo es la robótica. Todavía no está aceptado en Europa, pero estos prototipos ya están funcionando en Estados Unidos con muy buenos resultados. En el mercado actualmente hay dos equipos, que es el Monarch y el Ion, y tienen ventajas: eliminan error humano, son capaces de llegar a la lesión de manera automática. En este caso, el broncoscopista no está sujetando el broncoscopio, no está a los mandos del broncoscopio, sino a los mandos del ordenador. Y el broncoscopio tiene capacidad para llegar a la lesión y quedarse en ese punto fijo, y además guarda memoria por si en algún momento hay que salir o hay que volver a entrar, o cualquier otra cosa, de volver a llegar en el punto en el que estaba. Como os digo, los resultados están siendo muy buenos, muy prometedores, pero el equipamiento actualmente es muy caro.
Cada vez el patólogo demanda más muestras porque el oncólogo a su vez cada vez le exige que haga más técnicas sobre esas muestras, marcadores, inmunohistoquímica, etcétera, para para personalizar en lo posible el tratamiento del paciente. Por lo tanto, la muestra que más va a requerir es la biopsia, que cada vez necesitamos mandar más biopsias y de mayor tamaño, por lo que a veces también nos ayudamos de la criosonda para extraer una muestra mucho mayor y menos artefactada, pero también solemos acompañar a las biopsias de otro tipo de material, como pueden ser punciones, cepillos, aspirados, etcétera. Otro tema en el que también se está interviniendo y utilizando la navegación es para la marcación o marcaje de los nódulos. Se puede hacer de dos maneras. Ya hace años existía la posibilidad de introducir un dispositivo en el área del nódulo a través de navegación. Hacía una navegación normal, cogía muestras y a la vez disparaba este dispositivo que tenía la punta un material de oro que fuera reconocible por el cirujano cuando hiciera la cirugía o por el radioterapeuta. Ahora se está haciendo con colorantes, con azul de metileno, con verde de indocianina, entre otros. Y lo mismo, se hace una navegación y cuando se llega a la lesión lo que se hace es introducir o bien con un catéter o bien a través de una aguja este colorante que va a dar información al cirujano del área que tiene que resecar para no hacer una cirugía más extensa de lo que merece y, por el contrario, para que no deje área fuera de esta resección, que luego pudiera reproducirse. La gran mayoría de estos nódulos diagnosticados como malignos terminarán en cirugías, siempre que el estado del paciente así lo permita. La cirugía será más o menos amplia dependiendo del estado del paciente y del área que afecte el nódulo, bien por videotoracoscopia o por toracotomía. Pero lo más novedoso de todo esto es la posibilidad de tratar el nódulo pulmonar de manera endoscópica in situ, a través de terapias, vamos a llamar ablativas, que se están desarrollando en los últimos tiempos, desarrolladas a partir de la navegación. Llegar con el navegador al nódulo, diagnosticarlo y tratarlo. Se están desarrollando varias líneas. Una es la línea fotodinámica, las microondas, las radiofrecuencias, el láser, la crioablación y las técnicas por vapor. Esto abre un campo muy esperanzador y está aquí a la vuelta de la esquina. En principio se está tratando a pacientes que no tienen alternativa quirúrgica, bien por comorbilidades o por edad o por su estado, pero es de esperar que dentro de pocos años esto sea una realidad. Bueno, pues hasta aquí este tema. No sé si os he sabido transmitir el entusiasmo que sentimos todos los que nos dedicamos a esto de la broncoscopia ante el campo que se abre a través de la navegación y de la robótica para el diagnóstico del cáncer de pulmón en estos estadios iniciales en los que la supervivencia es mayor del 85% a 5 años. em, con los programas de cribado que a través de un TAC de baja radiación podemos diagnosticar a pacientes completamente asintomáticos. La población en la que se está estudiando son pacientes mayores de 50 años que con hábito tabáquico de años de evolución y que estamos diagnosticando entre el 20 y el 50% de estos TAC
se está visualizando un nódulo y estamos diagnosticando más del 80 y mucho por ciento de los casos, y además la posibilidad de que en un futuro muy cercano se puedan tratar esos nódulos in situ. Una vez que se diagnostican, metemos algún dispositivo, bien de microondas o bien de radiofrecuencia o bien de vapor o bien de láser, que destruyan ese nódulo inicial y que no sigan progresando. Yo creo que la esperanza que se abre ahí en el futuro del cáncer de pulmón es bastante buena, y eso es lo que yo os he querido transmitir con este PowerPoint. No sé si he sido muy capaz, pero bueno, estaría encantada de contestar todas vuestras preguntas. Bueno, pues hasta aquí esta lección número 30. Espero que os haya resultado de interés a todos vosotros y estaré esperando todas vuestras preguntas. Un placer estar con vosotros y hasta siempre.